Buen día, profe. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. De la actividad 11. Pero tamaño mestiza seguro que... Pero un chalequito, no sirve. El ejercicio, perdón, de la actividad 11. No te escuché bien. No sé quién hablaba. Bien, ¿y qué decía? Sí. Bueno, ¿y cuál sería la fuerza? Si están apoyados. Bueno, vos hiciste el diagrama cuerpo libre de los dos cuerpos. ¿Sí? Bueno, ¿y qué fuerzas intervienen en el diagrama cuerpo libre de los dos cuerpos? Bueno, en el cuerpo A. Acá, ¿estás viendo ahí? ¿Se ve ahí? Vos me dijiste normal de A, peso de A, ¿y qué más? Fuerza para allá. ¿Y qué más? Ay, no te escuché, Tomás, perdón. ¿Nada más? Fíjate, al estar el cuerpo, está bien, hasta lo que vos me dijiste está bien lo que vos decís. Si yo tengo un cuerpo, vamos a razonar, apoyado sobre una superficie, la superficie le hace una fuerza al cuerpo que sería la normal. Ahora bien, si un cuerpo está apoyado con otro cuerpo, ¿este cuerpo no le ejercería una fuerza a este cuerpo? ¿Que sería fuerza de contacto? Vamos a llamar la fuerza de contacto entre el cuerpo A y el cuerpo B, que me la ejerce el cuerpo B sobre el cuerpo A y estaría dirigida para allá. Y obviamente en el cuerpo B va a existir el par de acción y reacción, que sería la fuerza Fc', ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque están los dos cuerpos en contacto. Esta fuerza me la genera el cuerpo B sobre el A, y esta fuerza me la genera el A sobre el B. Y estas fuerzas, Fc y Fc' son pares de acción y reacción. ¿Por qué eran pares de acción y reacción? ¿Se acuerdan? Ahí, esperen que tengo... Claro, son pares de acción y reacción, ¿por qué? Porque son fuerzas del mismo módulo, misma dirección, sentido contrario y actúan en cuerpos contrarios. Y cuando yo los acerco a los cuerpos se anulan entre sí. ¿Se entiende? ¿Se entendió, Tomás?
Bueno, vos plantea la sumatoria de fuerzas en este cuerpo y sumatoria de fuerzas en este cuerpo, y después primero tenés que calcular la aceleración del sistema, y una vez que calcular la aceleración del sistema, podés despejar la fuerza esa que hace de contacto que tienen entre los dos cuerpos. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa, lo vemos la semana que viene. No hay problema. Bien. Hoy vamos a arrancar con movimiento de dinámica rotacional, o circular. Si yo, acá se aprecia en el dibujo, este es el ejercicio 31. Tengo una bolita, un cuerpo de masa M de 0,5 kilos, que cuelga de un hilo que está atado a un techo, y le hago un efecto de un movimiento circular al cuerpo este de masa 0,5. Y que me describe como un cono, ¿no? Si yo lo corto acá, tengo una circunferencia. Describe una circunferencia la trayectoria. Y me dice un cuerpo de masa 0,5 kilos sujeto a una cuerda de largo 1 metro. Describe una trayectoria circular en un plano horizontal y que genera como una superficie cónica. Por lo que a este sistema se le llama péndulo cónico. Y me dice que calcule la velocidad y el período de revolución de la masa, suponiendo que el ángulo θ es igual a 30 grados. ¿Bien? Yo les pregunto a ustedes, si yo tendría que hacer el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, ¿qué fuerzas actuarían en ese cuerpo? Tensión y peso. Tensión, que está dirigida hacia allá, y peso, que está dirigido hacia abajo. Por lo tanto, si yo la tensión la tengo con esa inclinación, si yo tomo los ejes, positivo en el sentido del radio, el X, en el sentido hacia el centro de la circunferencia que me describe, el hilo tomo positivo, por lo tanto, yo acá voy a tener mi ángulo θ, ¿no? Y si yo aplico la segunda ley de Newton, ¿qué voy a tener? Sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿a qué va a ser igual? A la masa de este cuerpo por mi aceleración. Pero en este caso, para que describa un movimiento circular, ¿qué aceleración sería esta? Dirigida en el eje de las X. Centrípeta. Aceleración centrípeta, normal o radial. Vamos a llamarla aceleración radial. ¿Se acuerdan, no? Que yo para tener un movimiento circular sí o sí tendría que tener primero una aceleración radial que estaba dirigida hacia el centro de la circunferencia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, no? Por lo tanto, esta aceleración que me describe este movimiento es mi aceleración radial en el eje de las X, ¿no? Y en el eje de las Y, ¿qué voy a tener? ¿Voy a tener algo? No, porque el cuerpo no es que va saltando, sino que se va describiendo una trayectoria bien circular y en un plano horizontal. Por lo tanto, en el eje de las Y no se va a mover. Y bueno, y ahora aplicamos qué fuerzas actúan en el eje de las X de este sistema. Ustedes díganme, ¿eh? La componente de X de T. La componente X de T, que ¿cómo sería? ¿Qué valor tendría? Si yo tengo
una componente en X y una componente en Y. ¿Cuánto vale la componente en X de T? T T por por seno el del seno ángulo. del ángulo. Claro, T por el seno del ángulo, positiva porque está en sentido hacia el radio, hacia el centro, donde yo tomé mi positivo de las X, hagan de cuenta que acá está el centro de giro. Igual a que no voy a tener ninguna otra fuerza en el eje de las X, igual a la masa, por esta aceleración radial. Y esta aceleración radial que era igual. Velocidad tangencial al cuadrado por el radio. No, dividido el radio. A la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Perfecto. Ahora bien, ¿y del eje de las Y qué puedo sacar? El peso. Ah, la componente de ni de T y el peso. Perfecto. La componente ni de T, ¿a qué va a ser igual? A T Por coseno. por el coseno, menos el peso, porque tomamos positivo hacia arriba, M por G va a ser el peso, igual a 0. Entonces, ¿de acá qué puedo despejar? Si yo tengo que calcular la velocidad, puedo despejar la tensión, que va a ser igual a ¿qué? Y este término está restando. ¿Cómo pasa del otro lado? Sumando, dividido el coseno, y ahora con este valor, yo vengo a la primera ecuación, y lo reemplazo. ¿Y cómo me quedaría? Y me quedaría M por G, dividido el coseno de tita, que esto sería T, por el seno de tita, igual a la masa, por esa velocidad tangencial al cuadrado, dividido el radio. Seno dividido coseno, ¿a qué es igual? A la tangente. A la tangente. Entonces me quedaría M por G por tangente de tita igual a M por B cuadrado sobre el radio. Las masas, como la tengo de los dos términos, y multiplicando los dos lados, las puedo cancelar. O sea que me quedaría G por tangente de tita por B cuadrado sobre R. Ahora bien, G lo tengo. Tangente de tita la puedo sacar porque el ángulo lo tengo. ¿El radio lo tengo? Sí. Ah, no. No lo tengo, pero si ustedes aprecian este dibujito acá, yo lo voy a dibujar, permítanme borrar acá. ¿Qué me está formando esto? Un triángulo rectángulo. ¿Y este no es el radio? ¿Y cómo calcularía yo el radio acá? De un triángulo ¿El seno? rectángulo. ¿Cómo? Con el seno, ¿no? El seno, claro. Si es mi cateto opuesto, yo acá tendría que tener el seno de tita que va a ser igual a R dividido L. Por lo tanto, el radio, ¿a qué va a ser igual? Al seno de tita por L. Seno de tita lo tengo y L lo tengo porque me lo da como dato. Entonces, ¿qué vengo? Vengo y lo reemplazo acá. Por lo tanto, acá tengo que despejar la velocidad. ¿Y qué me quedaría? La raíz cuadrada de R por G por tangente de tita. ¿Y se animan a calcularlo y me dicen el valor? Vale.
O sea que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. R dijimos que era el seno de 30 grados por L, que vale 1 metro, por G, que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, por la tangente de 30 grados. ¿Alguno lo calculó? $1,68. Bueno. 1,68 si no escuché mal, ¿no? Sí, Metros sobre segundos. Velocidad tangencial lineal, metros sobre segundos, ¿sí? ¿Cómo sale? Y porque tengo 1 metro por 9,8 metros, me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, la raíz cuadrada, me queda eso. Bien, ahí calculamos nuestra velocidad, que era lo que nos pedía al principio. Y después, ¿qué nos pide? El período. ¿Y cómo calculábamos nosotros el período? ¿Se acuerdan? Velocidad angular, que era 2pi sobre el período. Por lo tanto, el período ¿a qué va a ser igual? A velocidad angular por 2pi. ¿Sí? ¿Y velocidad angular cómo la calculo yo si tengo la velocidad tangencial? Velocidad tangencial que era omega por r, por lo tanto, omega es velocidad tangencial sobre el radio. Esto lo tengo, calculo el omega y reemplazo acá y calculo el período. Y díganme ustedes cuánto le da el período. ¿Alguno lo calculó? ¿21,1 puede ser?
1,1. A ver, vamos a calcularlo. 21,1. Sí, me da igual. 1,68, que era la velocidad, dividido 0,5 da el radio, ¿no? Si no lo hice mal, 30 Sí. seno por 1, 0,5. ¿Cuánto da esto? 3,36. 3,36, bien. ¿Qué unidades? Radianes Radianes por segundo. sobre segundo. Perfecto. Y una vez que tenemos esto, lo reemplazamos acá. O sea que 336 por 2 por pi. Perdón, acá le erré la fórmula, acá le erré, perdón. Eso le iba a decir, el despeje no entendía cómo... Sí, acá está mal. Perdón. Esto es dividido, mega. Lo despejé mal acá, ojo. Este pasa multiplicando y este pasa dividiendo, ojo. Entonces me quedaría 2 por pi dividido 336. 1,86. ¿En qué unidades? Segundos. ¿Eso le dio? Sí, ojo ahí, Bruno, que yo me equivoqué el pasaje acá. ¿Sí? El periodo de 2pi dividido la velocidad angular. Ahí me equivoqué. Bueno, entonces la respuesta sería 1,86 o 1,9 segundos. Ese es el periodo. Bien, ¿qué hicimos? O sea, hacemos exactamente lo mismo que veníamos haciendo. Planteamos nuestro cuerpo, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Sí, se puede redondear a 1,87, depende del decimal que vos tengas acá, pero o se puede redondear a 1,9 también, si nos piden dos cifras significativas. Pero está bien la respuesta de Bruno. Planteamos el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan, y como me describe un movimiento circular sobre el eje de las X, mi aceleración va a ser igual a la aceleración radial, que es la que me describe el movimiento circular. Y bueno, y después sí, trabajamos y reemplazamos como veníamos haciendo. Y después, cuando nos piden que calculemos el periodo, en este caso, utilizamos las ecuaciones propias del movimiento circular, ¿sí? Que estas ecuaciones son las que veníamos trabajando nosotros anteriormente. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, se entendió. Bien. Ahora vamos al 33. El 33. Esperen que lo dibuje. Hagan de cuenta que esto es una circunferencia, ¿no? Esta tiene radio 1 y esta tiene radio 2. Esta tiene M1, esta va a ser M2, y acá tengo una velocidad tangencial B1 y acá voy a tener una velocidad tangencial B2, ¿sí? Y me pregunta, me dice, supongamos que dos cuerpos están conectados por una barra de masa despreciable y que están en un movimiento circular. Hagan de cuenta que este dibujo lo estamos mirando desde arriba, ¿sí? Y tenemos las dos masas que están unidas por una barra rígida y que nuestro centro de giro está acá. Y de masa despreciable esa barra. O sea que esto está girando así, para allá. Y describo un movimiento circular uniforme. Sobre una superficie horizontal, o sea que esto está apoyado sobre una superficie horizontal, sin rozamiento, como se observa en la figura. Y me dice que la masa M1 vale 3,5 kilos. La masa M2 vale 2,5 kilos. El radio 1 vale 1 metro.
el radio 2, 0,5 metros, y la velocidad tangencial V1 vale 2 metros sobre segundo. Y nos piden calcular, primero, la aceleración centrípeta, o radial o normal, en el punto 1, de la masa M1, perdón. No, de la masa M1. El punto B nos pide que calculemos la velocidad angular de ambos cuerpos. Perdón, profe, ¿podría bajar un poco la cámara, por favor? Sí, perdón, ahí. Gracias. El punto A nos pide la aceleración radial normal o centrípeta de la masa 1. El punto B nos pide la velocidad angular de ambos cuerpos. El punto C nos pide la velocidad tangencial de la masa 2. Y el cuerpo D nos pide la aceleración normal, radial o centrípeta del cuerpo 2. Estos 4 puntos, quiero que lo calculen ustedes porque son de las expresiones de movimiento circular que nosotros venimos trabajando. Así que tómense 5 minutitos y díganme cuánto vale cada uno de estos acá. Y la parte E, las tensiones de la barra nos pide, que eso lo vamos a calcular juntos después. Pero quiero que ustedes me calculen estos 4 puntos. Aceleración centrípeta de la masa 1. Velocidad angular de la masa 1 y la masa 2. Velocidad tangencial de la masa 2. Y aceleración normal o centrípeta de la masa 2. ¿Alguno pudo sacar algo? El A me dio 4. 4, bueno. ¿Cómo es la aceleración centrípeta? La ecuación. Si yo tengo la velocidad tangencial en el punto 1 de la masa 1 al cuadrado, dividido el radio, ¿de qué? De la masa 1. Este me lo dio como dato, que eran 2 al cuadrado, dividido el radio, que es 1 metro. Esto es metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? ¿Y qué me quedaría? 4 metros sobre segundos cuadrados. Perfecto. Eso es la aceleración centrípeta de la masa 1. Después me pide que calculemos la velocidad angular de los cuerpos. Obviamente, la velocidad angular
del cuerpo 1 y el cuerpo 2, ¿cómo van a ser igual? ¿Cómo van a ser? Perdón. Van a girar, si están unidos con una barra, van a girar con la misma velocidad angular. Omega 1 va a ser igual a omega 2, va a ser igual a omega. Giran con la misma velocidad angular, pero giran con distintas velocidades tangenciales, porque los radios son diferentes. Pero la velocidad angular de las dos masas son iguales. ¿Y cómo la puedo calcular yo esa velocidad angular? Haciendo velocidad tangencial dividido el radio. Exactamente, si yo tengo la velocidad tangencial en el punto 1, dividido el radio 1. ¿Y a qué va a ser igual esto? Y va a ser igual a 2 metros sobre segundo dividido 1 metro. ¿Y esto cuánto me da? 2 radianes sobre segundo. ¿Sí? ¿Cómo calculo la velocidad tangencial en el punto 2? Velocidad angular por el radio. Claro, si yo tengo que omega 2, dijimos que era igual a omega, por lo tanto va a ser V2 dividido el radio 2. Y acá despejo la velocidad tangencial del 2 y me queda omega por el radio 2. O sea que va a ser 2 radianes sobre segundo por 0,5 metros, que es el radio 2. Por lo tanto, esto es igual a 1 1 metro. metro sobre segundo. Perdón, sí, 1 metro sobre segundo. Velocidad tangencial. Y la aceleración radial o centrípeta en el punto 2, ¿cómo va a ser igual? Si ya tengo la velocidad tangencial en el punto 2, va a ser esa velocidad al cuadrado dividido el radio 2. Esta velocidad al cuadrado va a ser 1 al cuadrado dividido 0,5. ¿Y cuánto valdría esto? 2. 2 metros sobre segundos cuadrados. Voy a anotarlos acá, los valores, porque después me van a servir. 4 metros sobre segundo cuadrado, omega 2 radianes sobre segundo, velocidad 1 y aceleración centrípeta 2, 2 metros sobre segundos cuadrado. Bien. ¿Se entendió esta parte? Lo único que hicimos fue reemplazar las ecuaciones que nosotros veníamos utilizando en movimiento circular. Nada más que eso. Ahora, el inciso E nos dice que calculemos las tensiones en la barra. En la barra. Esto dijimos que era una foto, una imagen, este dibujo, visto desde arriba. Si yo lo miro de costado a esto, sería, este es mi cuerpo, va a ser M1, acá tengo una barra rígida, este va a ser mi cuerpo M2, y acá tengo una barra rígida, y acá me giraría así esto. Una mesa estaría, o la superficie de apoyo estaría acá, ¿no? Y esto giraría así. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este dibujito? Visto de costado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Está apoyado entonces? Está apoyado. Esto está visto de arriba, está apoyado en una superficie sin roce, me dice. O sea que esto está apoyado y gira así. Si yo les digo a ustedes, dibujemos el diagrama cuerpo de la masa 1 y del cuerpo 2, ¿qué fuerzas actuarían en este cuerpo? El peso y la normal y la tensión. Peso, muy bien, que va a ser igual a M1 por G, la normal 1, que me la da la superficie de apoyo a la masa, al cuerpo, y una tensión T1 que está dirigida hacia el centro, digamos, de giro. Bien, como me dice que no tiene roce, no tiene nada, son las únicas fuerzas que actúan. Y en el cuerpo 2,
¿Qué voy a tener en el cuerpo 2? Voy a tener el peso 2. Voy a tener una normal 2. ¿Y qué más voy a tener? En la reacción, Voy a tener una tensión T1', que es la reacción de esta tensión, y voy a tener otra tensión T2 que va dirigida hacia el centro, hacia el radio, porque tengo un pedazo de brazo ahí, ¿no? Un pedazo de barra de unión. Perfecto. No actúa ninguna otra fuerza sobre estos dos bloques. Ahora bien, si yo esto lo miro desde arriba, si yo vuelvo a tener la imagen desde arriba de esto acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener el cuerpo 1 y una tensión para allá, y voy a tener el cuerpo 2 y va a ser T1 y T2. ¿Se entiende este dibujito? ¿Visto desde arriba? Como estaba acá arriba, como estaba acá el dibujo este acá. ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Obviamente esto está girando desde acá, ¿no? Bien, si gira para allá, obviamente yo voy a tomar mi positivo y para allá, y mi X positivo para acá, mi positivo para allá, y mi X positivo para allá. Por lo tanto, mi X será en dirección al centro de giro. O llamé X por llamarlo X como estaba acá, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa para calcular las tensiones son en mi eje de las X. Y si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de las X en el cuerpo 1, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Toda la tensión, igual a Va a la ser masa por igual aceleración. a la masa por esa aceleración. ¿Y esa aceleración qué va a ser? Aceleración normal o centrípeta del cuerpo 1, ¿no? Y si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de las X del cuerpo 2, ¿a qué va a ser igual? A esa masa del cuerpo 2 por esa aceleración centrípeta del cuerpo 2. Ahora bien, ¿qué fuerzas actúan en el eje de las X del cuerpo 1? La tensión. La tensión, y es positiva porque está dirigida hacia el centro de giro, y yo tomé positivo hacia el centro de giro, por lo tanto va a ser tensión igual a masa 1 por esa aceleración centrípeta del cuerpo 1. Esto lo tengo porque lo calculamos en el inciso A, por lo tanto la tensión 1 la puedo calcular. ¿Y cuánto vale la tensión 1? 3,5 kilos por 4 metros sobre segundos cuadrados. ¿Y cuánto 14 sería? puntos. ¿Cuánto? 14 newton. 14 newton. Bien. Bueno, y ahora con esto, ustedes apliquen sumatoria de fuerzas en el eje de las X en el cuerpo 2 y calcúlenme la tensión de 2. ¿Se animan? ¿Por qué? Porque me quedaría, lo hago acá si quieren, me quedaría T2 positivo porque va hacia el sentido de las X que yo tomé positivo, menos T1' porque va opuesto al de las X que yo tomé positivo, igual a esa masa 2 por esa aceleración centrípeta del cuerpo 2. T1' es igual al módulo de T1, por lo tanto T1
yo ya lo calculé. Y acá despejo T2. Entonces T2, ¿a qué va a ser igual? A la masa 2 por la aceleración centrípeta 2 más T1. O sea que serían 14 newton más 2,5 kilos por 2 metros sobre segundo. Estos serían 5 más 14 serían 19 newton. O sea que T1 vale 14 newton y T2 19 newton. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo se resuelve? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿A alguno le quedó alguna duda, algo? O sea que lo único que nosotros aplicamos fue sumatoria en el eje de las X, que es donde estaban actuando las tensiones, que era lo que a nosotros nos interesaba, y como el movimiento de giro está dado en ese sentido, en el de las X, le igualamos ¿a qué? A la masa por la aceleración radial, normal o centrípeta, de acuerdo a cómo la hayamos dado. Y bueno, después hacemos despeje nada más, ¿sí? Bien. Bien, vamos al 35. Y me dice, un coche de masa 1,2, 1,20, masa del Profe, auto. ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? Sí. Bien, perfecto. Vamos al 36. El 36. Me dice, tenemos el sistema que muestra la figura. El brazo del péndulo es de longitud D, o sea, esta longitud del brazo del péndulo este es D. La cuerda tiene un largo L, y hay que demostrar que la rapidez tangencial para el sistema, cuando gira en torno al eje de rotación, este que está en verde, que pasa por la barra vertical, de modo que la cuerda que sostiene la esfera forma un ángulo beta, con la vertical vale. Velocidad tangencial es igual a esa distancia más L por el seno de beta, ahora les digo dónde está beta, por la gravedad por la tangente de beta, todo esto elevado a los medios, o sea, la raíz. Obviamente, esto cuando gira, se lo voy a dibujar acá abajo, va a ser así, si gira con respecto a este centro, ¿no? Y acá me va a describir una circunferencia, ¿sí? Este va a ser de largo L,
este va a ser mi beta, el ángulo ese que me dice que forma, y esta distancia de acá a acá es D. ¿Sí? Bien, les pregunto, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, ¿qué fuerzas actúan en ese cuerpo? Tensión y peso. Peso, perfecto, va a ser M por G, y la tensión en este caso va a estar hacia la izquierda, digamos. Y el ángulo beta, si yo elijo los ejes, vamos a elegir positivo para arriba, y este como el sentido de giro es hacia adentro, vamos a elegir positivo hacia adentro. ¿Y el ángulo beta dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado acá. Por lo tanto, ¿qué voy a tener yo? Una componente de la tensión en X y una componente de la tensión en Y. ¿Sí? Bien. ¿Con qué seguimos? Aplicamos segunda ley, ahí se ve, perdón, segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y y sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿a qué va a ser igual de este sistema? A la masa por aceleración. Masa por aceleración, y esa aceleración, ¿cuál va a ser? Centrípeta. Radial, normal o centrípeta. Bien, sobre el eje de las X. Y sobre el eje de las Y, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, ¿igual a qué? Igual a 0. Porque en el eje de las Y no se va a mover, no es que va saltando, sino que va describiendo una trayectoria circular. Si yo hago un corte. Bien. ¿Qué fuerzas actúan en el eje de las X? ¿Y en qué sentido? Acá. La componente de X, de T. Bueno, la componente T de X, que va a ser igual a ¿qué? Al módulo de T por seno o por coseno de beta. El seno. Por el seno. Esto es T por el seno, y este va a ser T por el coseno de beta. Cateto opuesto seno, cateto adyacente coseno. Bien, T por el seno de beta, no tengo ninguna otra fuerza actuando en X, igual a ¿qué? A esa masa por mi aceleración radial, que va a ser igual a ¿qué? A mi velocidad tangencial dividido mi radio de la circunferencia que describe el cuerpo cuando gira, ¿no? Ese radio va a ser este acá. ¿Sí? Bien. Que es lo que yo tengo que averiguar. Y sobre el eje de la Y, ¿qué tengo? La tensión por el coseno de beta. Tensión por el coseno de beta positivo, porque lo tomé positivo para arriba, bien, Menos la masa por la gravedad. menos el peso que es M por G, bien, y no, como no tengo ninguna otra fuerza, igual a 0. Por lo tanto, de acá, ¿qué puedo despejar? La tensión, ¿y a qué va a ser igual? Y este término que está restando pasa sumando del otro lado, y me queda M por G dividido el coseno de beta, perdón, no tita, coseno de beta. Bien, ahora la tensión la puedo reemplazar en la ecuación 1, en la ecuación de X.
¿Y cómo me quedaría? Y me quedaría m por g por el coseno de beta, por todo eso por el seno de beta, igual a qué? A esa masa por esa velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Como hicimos hoy, las masas se nos van, porque están en los dos lados multiplicando, y seno sobre coseno es igual a tangente, por lo tanto me quedaría g por tangente de beta igual a esa velocidad al cuadrado dividido el radio. Por lo tanto, esa velocidad al cuadrado que va a ser igual al radio por g por la tangente de beta. Bien. Hasta ahí llegamos ahí. Ahora yo les pregunto. Voy a borrar acá. ¿Puedo seguir trabajando esta expresión? Sí, la puedo seguir trabajando. ¿Y cómo la resolvería? Y puedo calcular el radio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo va a ser igual el radio en esto acá? ¿A qué va a ser igual, mejor dicho, el radio? Yo tengo esto, acá. Tengo mi sistema de giro, que era un brazo. Después me cuelga el hilo, donde me cuelga la masa. ¿No? Vamos con otro color. Todo esto que está acá es mi radio de giro. Gira con respecto a eso. Este ángulo que me forma acá es beta. Esto es L. Y esta distancia acá, ¿qué va a ser? La distancia D, que me la da como dato. Por lo tanto, el R, que es el radio, esta distancia acá, ¿qué va a ser? ¿Cómo la puedo calcular yo? Con el seno. Si tengo L y tengo beta. L por seno de beta. Exactamente, L por seno de beta. Por lo tanto, el radio, ¿a qué va a ser igual? A esa distancia D más L por el seno de beta. Y una vez que yo calculé el radio acá, vengo y lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué me quedaría? Que esa velocidad tangencial al cuadrado es igual al radio, que el radio es igual a D más L por el seno de beta, todo eso por G por la tangente de beta. Y este cuadrado, ¿cómo pasa? Como raíz, o que es lo mismo, elevado a la 1/2 del otro lado. Y es lo que yo tenía que averiguar, que esa velocidad tangencial que describe esa masa cuando gira con respecto a este brazo, vale esa distancia del brazo más el largo del hilo, donde cuelga, por el seno del ángulo, todo eso por la gravedad, por la tangente que me forma el ángulo de giro, todo eso raíz cuadrada. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entiende cómo vamos calculando por parte y cómo vamos sacando los valores del radio, de las tensiones, todo eso? Sí. Bien. Bueno. El del carrito que gira dentro de una circunferencia, ¿ese lo hicieron? No. El 30 y... creo que es el 37. Sí, también. ¿Ese lo hicieron? Sí, sí. Bueno. ¿El de la curva de Peralte lo hicieron? El 38. El de la curva peraltada.
¿No lo hicieron? Creo que no. Vamos a calcularlo. Bien. Hagan de cuenta que esta es una curva peraltada y ese es un auto, un vehículo, ¿no? Y me pide que calculemos el ángulo del peralte que tiene la carretera. Esta es una ruta que describe una curva de 150 metros de radio, o sea que el radio de la curva es de 150 metros, cuando pasa un camión de peso 15.000 newton, el peso del camión, y que gira con una velocidad o con una rapidez de 72 kilómetros sobre horas. Esta es mi velocidad tangencial, obviamente, ¿no? Sobre el pavimento me dice que hay una escarcha, por lo que se considera el roce nulo. Perfecto. Si yo le digo que dibujemos el diagrama de cuerpo libre del camión, ¿qué fuerzas actuarían sobre el cuerpo, sobre el camión? Sobre este cuerpo acá. ¿Qué fuerzas actuarían en el camión? ¿Qué les parece a ustedes? El peso, la normal. Perfecto. Peso y la normal. Porque me dice que no tengo roce porque está el piso está escarchado, no existe roce. Bien, perfecto. ¿Alguna otra fuerza? No existe otra fuerza. No hay ninguna. Bien, ahora nosotros vamos a tener que tomar nuestros ejes de referencia. Y en este caso, cuando nosotros estamos trabajando en curva peraltada, al eje de las X y al eje de las Y, lo vamos a tomar en forma horizontal. El eje de las X y perpendicular al X y el eje de las Y. Por lo tanto, el ángulo que me forma beta va a ser este que está acá. ¿Por qué tomamos, y no como un plano inclinado, siempre que lo tomamos inclinado a los ejes? ¿Por qué? Porque el auto el vehículo, me describe un movimiento circular con respecto al radio, y el radio está dado en horizontal. Si yo cortara un gajo acá, por lo tanto, esa aceleración centrípeta que está dada sobre el eje, está dada sobre el radio. Y yo tomo mi eje horizontal con respecto al radio de esa curva. Siempre cuando trabajemos con peralte, los ejes, el eje de las X lo vamos a trabajar en forma horizontal. Por lo tanto, si yo hago mi diagrama, voy a tener el peso del cuerpo, acá voy a tener la normal en Y, que va a ser igual a la normal por el coseno de beta, y en X voy a tener la normal en X, que va a ser igual a la normal por el seno de beta. ¿Sí? Esas son las fuerzas que actuarían en ese camión, en ese vehículo. Bien, por lo tanto, si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de las X, ¿a qué va a ser igual? A esa masa de camión por esa aceleración radial.
Y sobre el eje de la Y, ¿a qué va a ser igual? Cero. ¿Se mueve en el eje de la Y? No, va a ser igual a 0. Ahora bien, ¿qué fuerzas actuarían en el eje de las X? Díganme ustedes qué fuerzas actúan en el eje de las X. Solo La N. normal por La el normal. seno. Claro, solo la normal por el seno. Bien. Y positiva porque yo tomé para adentro positivo. Igual a esa masa del cuerpo, en este caso va a ser del camión, ¿no? Por nuestra aceleración radial, que va a ser igual a ¿qué? A nuestra velocidad tangencial al cuadrado dividido nuestro radio de giro de esa curva. Bien. Y en el eje de las Y, ¿qué tengo? La normal por el coseno del ángulo Claro, la menos el componente peso. Y de la normal por el coseno del ángulo menos ese peso, que va a ser mi M por G, del camión por el cuerpo, por la gravedad, igual a 0. Por lo tanto, de acá, ¿qué puedo calcular? Puedo calcular la normal de acá. ¿Y a qué va a ser igual? Y a la masa de ese camión por la gravedad, esto está restando, pasa sumando del otro lado, dividido el coseno de beta. ¿Sí? Y ahora, una vez que tengo la normal, vengo y la reemplazo acá, en la primera expresión. ¿Qué me quedaría? La masa del camión por la gravedad dividido el coseno de beta por el seno de beta igual a la masa del camión por esa velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. ¿Sí? Las masas se me van, porque están en los dos términos multiplicando. Seno de beta dividido coseno de beta, me dijeron hoy que era tangente, por lo tanto G por la tangente de beta igual a esa velocidad lineal al cuadrado dividido el radio. ¿Y acá qué tengo que despejar para calcular el ángulo de esa pendiente? Beta. La tangente. Por lo tanto, despejen la tangente y denme el valor del ángulo que tiene que formar esa pendiente para que yo la pase a 72 km/h. ¿Qué ángulo tiene que formar esa pendiente para que el camión pase a 72 km/h y no se vaya de esa curva, ¿no? Que me describa esa curva. ¿Se animan a calcularlo?
Profe, ¿puede ser que dé 15 grados? Sí, da por ahí, sí. 15,22. Sí. ¿A todos les dio? Por Sí, sí. dividido R por G. Esta velocidad, ojo que la tienen en 72 km/h, la tienen que pasar a metros sobre segundos, porque el radio lo tengo en metros y G está en metros sobre segundos. Y una vez que pasen los 72 kilómetros, que son 20 metros sobre segundos, hacen 20 metros sobre segundo al cuadrado dividido el radio, 150 por 9,8, y eso le da inversa función, inversa grado, le da el ángulo que tiene que tener la pendiente para que el camión la pase a 72 km/h. Y como vemos, el ángulo de ese peralte no depende de la masa del vehículo, por lo tanto, de lo que depende sí va a ser de la velocidad. O sea que si pase con un camión o con un vehículo, y si yo paso a 72 km/h, con una inclinación de 15 grados, lo puedo pasar tranquilamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ¿Se sí. entendió este ejercicio? Lo otro que hay que tener en cuenta acá, que cuando tenemos un ejercicio así de curva de peralte, los ejes los tomo horizontal. ¿Por qué? Porque donde me describe, que sería en mi radio que describe esa curva, yo ahí tengo la aceleración centrípeta. Y por eso tomo los ejes en forma horizontal. ¿Sí? Bien. Pasemos al 39. ¿Qué me dice el 39? Dice, un estudiante universitario de física se paga su carrera actuando en un circo. Él conduce una moto dentro de una esfera de plástico transparente y una vez que adquiere suficiente rapidez, describe un círculo vertical de radio 13 metros. O sea que describe un círculo vertical de 13 metros de radio. El estudiante tiene una masa de 70 kilos. La masa del estudiante son 70 kilos. Y la de la moto, 40 kilos. Entonces me pide qué rapidez mínima debe tener en el punto superior del círculo para no perder contacto con la esfera. O sea, acá, cuando la moto está allá arriba. ¿Qué fuerzas actuarían en ese punto sobre el sistema? La normal y el peso. La normal y el peso. El peso está dirigido hacia abajo. ¿Y la normal? También. La normal también, porque la está creciendo hacia abajo. O sea, vamos a poner punto allá, en el punto A, acá. Bien. Por lo tanto, si esto es así, va a describir una velocidad tangencial para la derecha. Bien. ¿Qué condición se debe cumplir? En ese punto para que yo tenga una rapidez mínima. ¿Qué pasa si yo no respeto esa rapidez, esa mínima velocidad en ese punto? Si yo vengo con una velocidad menor, en ese punto la moto se me va a caer, ¿no? Por lo tanto, ¿qué me desaparece? La normal. La normal, no voy a tener normal. O sea que para calcular esa velocidad mínima, yo considero que esa normal en ese punto es 0. Y si yo tomo como positivo hacia abajo y llamo I, porque el centro de giro está acá adentro, está en este punto, está acá,
y aplico sumatoria de fuerzas en el eje de la guía, ¿qué va a ser igual? A esa masa por esa aceleración radial, que va a ser igual a esa masa por esa velocidad tangencial al cuadrado dividido mi radio, ¿no? Esta va a ser la velocidad tangencial en el punto A, que eso es lo que yo tengo que calcular. ¿Qué velocidad mínima obtengo ahí? ¿Y qué fuerzas actuarían en ese eje, en ese punto? La normal vale 0. Claro, sería la normal más el peso igual a esa masa total por esa velocidad lineal al cuadrado, pero como la normal tiene que ser 0 para poder calcular esa velocidad mínima, me quedaría el peso igual a la masa total por la velocidad dividido el radio. El peso es esa masa total por g, igual a la masa total por velocidad al cuadrado dividido el radio. Esas masas se cancelan, por lo tanto esa velocidad en el punto A ¿qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de g por r. ¿Y cuánto vale? $35,71. 9,8 por 13, raíz cuadrada. Ah, 130 pensé que era. Ah, no, perdón, acá es 13. Sí. 11,3 metros sobre segundo. 11,3. Bueno, Sí. metros sobre segundo. Perfecto. Con esta velocidad, ¿qué significa? Yo acá calculé la velocidad mínima. O sea que si yo con la moto y con la persona arriba, obviamente, no tengo esta velocidad, se va a caer. Si yo tengo mayor que esta velocidad, va a empezar a circular adentro de esa esfera. Bien. Ahora en la parte B me pregunta que en la base del círculo su rapidez es el doble de la calculada en el inciso A. Entonces me pregunta qué magnitud tiene la fuerza normal ejercida por la esfera sobre la moto en ese punto. ¿Se animan a calcularlo? Acá abajo. En el punto B, acá. Y me dice que la velocidad tangencial en el punto B es 2 veces, es el doble de la calculada en el punto A.
Si yo tomo el punto B, ¿qué fuerzas actúan en ese punto? En la parte de abajo de la esfera. El peso, que está dirigido hacia abajo, y la normal en el punto B, que está dirigida hacia arriba. Y si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, ¿a qué va a ser igual? A esa masa del sistema por esa aceleración radial. Y esto a qué va a ser igual a esa masa por esa velocidad en el punto B al cuadrado dividido el radio. Porque yo tomé positivo hacia el centro de giro, el eje de la Y. ¿Sí? ¿Y qué fuerza voy a tener en ese eje? Y va a ser la normal en B menos el peso, porque va hacia abajo, igual a esa masa total del sistema por esa velocidad al cuadrado en el punto B dividido el radio. Por lo tanto, esta normal de B va a ser igual al peso total más la masa total por esa velocidad en B al cuadrado dividido el radio. ¿El peso total a cuánto va a ser? ¿A qué va a ser el peso total? Y va a ser el peso del cuerpo de la persona más la moto. Por G, que vale 9,8, más el peso total, la masa total, unos 40 más 70, por esa velocidad en B al cuadrado, que sería 2 veces la velocidad en A, o sea, 22,6 al cuadrado, y esto dividido el radio, que el radio es 13 metros. Bueno, tienen que reemplazar eso y calcularlo y de ahí sacan la normal. ¿Alguno les dio? Bien, ¿se entendieron los ejercicios, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿les quedó alguna duda de lo que vimos hoy? Quedan por resolver 2 ejercicios, que eso se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Cualquier cosa lo hacemos la semana que viene. Les pregunto, ¿ustedes con Adrián ya empezaron trabajo, energía, eso? ¿Ya empezaron a ver eso? No, supongo que mañana. Bueno, perfecto. Entonces a lo mejor la semana que viene podemos hacer un repaso de todo esto acá, si les queda alguna duda, y a lo mejor a empezar con alguno de los primeros ejercicios de trabajo y energía. ¿Sí? Dale, sí, sí. Bueno, chicos.